vamos a hacer unas pequeñas diferenciaciones entre lo que es un texto literario con los textos informativos. Como saben, los textos literarios por lo general están dentro de lo que son novelas, libros, etc. Sin embargo, los textos informativos básicamente tienen la función de informar. Están diseñados para dar noticias y tienen algunas características importantes. Con relación a los textos literarios, la forma de escritura siempre es un poquito más elegante en los textos literarios, ¿no? Tienen un mayor nivel estético. Se enfoca mucho en la expresión emocional de los lectores. Sin embargo, los textos informativos tienen una escritura más directa, sin tanta redundancia, tratan de evitar lo estético para ir a lo práctico y tiene un enfoque de objetividad. Esto quiere decir que busca ser lo más claro posible para que el lector entienda literalmente o textualmente lo que se está por decir. Les voy a compartir esto para entender un poquito mejor lo que son los textos informativos y la diferencia que pueda tener con los textos literarios. Hoy veremos el tema de los textos informativos. Los textos informativos son escritos que le permiten al lector obtener información sobre un acontecimiento o hecho actual o pasado, o cualquier otro asunto o tema percibido en periódicos, enciclopedias, revistas, etc. Este tipo de textos utiliza un lenguaje claro, preciso, directo, despojado de opiniones o argumentos. La función de los textos informativos es transmitir al lector determinadas informaciones, datos, descripciones, hechos reales o conocimientos de cualquier naturaleza. Es decir, su función primordial es explicar de manera objetiva un hecho de la realidad. La intención es informar, no convencer ni argumentar. Pero hay varios tipos de textos informativos. Están los textos periodísticos o la noticia, que describe un acontecimiento reciente. También están los textos divulgativos. Dentro de ellos encontramos los artículos de divulgación científica, que explican temas más complejos, generalmente de ciencia. También encontramos los artículos enciclopédicos, además de los textos especializados, que informan de un tema a un lector especializado que tiene conocimientos previos. También encontramos la nota biográfica, pero esta solo en caso de que la nota provea a los lectores de datos objetivos sobre una persona en específico. También encontramos la carta formal, que son consideradas porque son una vía para comunicar información específica sobre algo en particular. Una carta de renuncia, una notificación de despido, la solicitud de una autorización o la asignación de un presupuesto son ejemplos de información que puede desarrollarse en una carta formal y que sea un texto informativo. Por último, dentro de este tipo de textos encontramos el informe, que se centra en la divulgación relacionada con investigaciones científicas. Pero recuerda, los textos informativos son claros y ordenados para que el lector pueda entender la información fácilmente. Las características de los textos informativos es que deben de ir sin argumentación ni opiniones, es decir, solo presentar el hecho, sin tratar de influir en el lector. Además, debe de haber un lenguaje claro y preciso, sin metáforas para que el interlocutor entienda sin posibilidad de dudas. Por lo tanto, no aparecerán adjetivos que aludan a juicios morales o de valoración, ni tampoco el uso de exclamaciones. El discurso intenta así ser lo más objetivo posible. El autor podrá utilizar glosarios, índices, tablas, imágenes, textos resaltados, gráficos y también fuentes bibliográficas, donde el lector podrá acudir en busca de mayor información o para corroborarla. Los temas que trata el texto informativo van a ser reales, es decir, no son ficción ni literatura. Además, un texto informativo tendrá frases breves y concisas. También párrafos que deben de ser breves.
Ahora hablemos de sus partes. El texto informativo utiliza una estructura similar a la de los expositivos. El informativo consta de 3 partes. La introducción, donde se ofrece información necesaria y contextual para que el lector pueda entender el tema tratado. También el desarrollo o el cuerpo, donde se desarrollará el texto, dando toda la información, exponiendo de manera organizada y clara la idea general, así como los datos transmitidos. Aquí puede haber ideas secundarias y también subtítulos. Y por último, la conclusión o el cierre, donde suele realizarse un breve resumen de la idea del texto. Asimismo, el autor puede ofrecer un panorama sintetizado del tema en cuestión. Veamos ahora el ejemplo de las partes de un texto informativo, pero en una nota enciclopédica. Se divide en 3 partes, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se plantean las ideas principales o las más interesantes de la nota, intentando dar un resumen interesante para el lector y así que éste se anime a leer la nota. Este está escrito al inicio de la nota. Después está el desarrollo de la nota enciclopédica, que es la parte en la que se explica de manera detallada la información. Esta se encuentra enseguida de la introducción. Y por último está la conclusión, que es donde se resume o se da alguna recomendación o información extra. Bueno, pero además de la información, también tiene un título e ilustraciones. También encontramos imágenes para ilustrar la información que se está presentando. ¿Ya las viste? También algunos textos informativos, como el artículo de divulgación científica que estás observando, tiene, aparte del título principal, subtítulos, donde aborda subtemas, además de imágenes con pie de fotografía. El pie de fotografía es un texto breve que explica al lector lo que se muestra en la imagen, y su diseño y organización de la información es de acuerdo al público al que va dirigido. Si observas, también hacen uso de gráficas y mapas. Recuerda que todos los tipos de texto informativos los pueden encontrar en diversas fuentes como libros, enciclopedias, revistas científicas o sitios de Internet. Pero los textos informativos pueden ser de carácter divulgativo, donde no se requieren conocimientos previos. También hay pocos tecnicismos y la información es objetiva y va dirigida al público en general. O pueden ser de carácter especializado, que contienen textos más complejos y se necesitan conocimientos previos, ya que hay un vocabulario técnico y especializado. Por lo tanto, va dirigido a un público en específico. Pero también, dentro de un texto informativo, se pueden observar otros tipos de textos, como los narrativos, expositivos o descriptivos, con el fin de conseguir mayor claridad en el escrito. Los textos informativos son útiles en las investigaciones porque ayudan a explicar un tema. Es importante que al leer un texto informativo identifiques las ideas principales, es decir, lo más importante. Es importante que sepas que la estructura de los párrafos en los textos informativos está dividida en 2 partes. En cada párrafo, primero se escribe la oración tópica. La oración tópica es la oración que contiene la idea principal del párrafo. Después de esta oración, el párrafo se complementa con oraciones de apoyo, que son las oraciones que explican o complementan y continúan con la información de las oraciones tópicas, dando información detallada sobre el tema. ¿Ya identificaste? Esta es la oración tópica. En resumen, los textos informativos tienen la función principal de informar. Los literarios tienen una función un poquito más amplia y es la de, vamos a decir, entretener, pero a su misma vez entretienen de una manera artística y también nos brinda algunos conocimientos. Ahora, dentro de los textos literarios, podemos identificar la utilización de los recursos como la narración, la descripción y los diálogos para la creación de mundos imaginarios y la generación de belleza a través del lenguaje. Por ejemplo, el texto de Don Quijote de la Mancha tiene una riqueza muy amplia y además estética en el lenguaje, en cómo se narra la historia de Don Quijote. Esto hace que los lectores
entren en una acción de participación activa en la creación del significado, enriquecimiento y comprensión del mundo y la experiencia humana desde el punto de vista del autor. Ahora, estábamos hablando sobre la participación activa y cómo se logra esa participación activa dentro de la literatura. Primero, desde un punto de vista del autor, nosotros podemos usar recursos literarios como la narración, la descripción y el diálogo. Si a ustedes les gusta escribir e intentan empezar a hacer sus primeros pasos o sus primeros textos literarios, tomen en cuenta que es muy importante narrar qué es lo que sucede con los personajes, describir de manera muy detallada a sus personajes, sus acciones y su contexto, y también tener una buena dinámica en los diálogos. Ya debe ser muy interesante para el lector los diálogos de sus personajes. Es importante construir entornos de ficción cautivadores, que ese entorno y ese contexto sea atractivo para el lector, ¿no? A eso nos referimos con la creación de mundos imaginarios. Luego, invitar a la participación del lector mediante la interacción activa de los textos. Cuando nosotros escribimos y, y nuestros textos son muy atractivos, entonces el lector se llega a una conexión muy fuerte con los personajes, ¿no? Donde hay una interacción con los mismos. Y por último, enriquecer la comprensión, donde los lectores obtienen una visión más profunda del mundo en general, de acuerdo a lo que el escritor pueda ofrecerles. Ahora, eh, esta parte de los textos literarios espero que haya quedado clara. Así que vamos a empezar con lo que son las oraciones simples y las oraciones complejas. Esto es muy sencillo, no, no hace falta darle mucha vuelta. Las oraciones simples, como su nombre dice, son oraciones que transmiten una oración completa donde se encuentra el sujeto y el predicado. Por ejemplo, como ven en su texto o en la pantalla, dice, el perro ladra. Tenemos el sujeto y el predicado. Aquí su predicado prácticamente sería la acción o el verbo en todo caso, ¿no? Que sería ladra. Entonces, como dice la explicación, el perro es el sujeto y ladra es el predicado. Una oración que expresa una idea completa por sí sola. Entendiendo que las oraciones son el conjunto de palabras que transmiten una oración completa. Eh, Comprendiendo oraciones simples también es una oración simple, ¿ya? Si bien aquí falta algún artículo que represente al sujeto, sabemos que por el verbo de comprendiendo estamos hablando de que una persona pueda entender lo que son las oraciones simples. El sujeto es el actor o agente de la oración y el predicado es la acción o estado descrito por la oración. El perro ladra, el perro tiene hambre, eh, está lloviendo, está lloviendo en la ciudad. Ahora, las oraciones complejas, a su diferencia, es que tienen más de una idea o una acción dentro de una oración, lo que significa que tiene más de un verbo conjugado. Se compone de dos o más oraciones simples unidas por conjunciones que son los conectores, que también se le dice el y, pero, porque, aunque, etc. Tenemos un ejemplo de que dice el perro ladra y el gato maulla. Son dos oraciones simples que están unidos a través de un conector. En este caso hay dos oraciones simples, el perro ladra y el gato maulla, que se combinan para formar una oración compleja. Ahora,